hermanos, si pueden abrir su Biblia, por favor, al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 23. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26 al 30. Y le quiero pedir a hermana Angélica si puede la lectura bíblica, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Amén. Se pueden sentar, hermanos. La mejor evidencia del amor de Dios con los millones de personas que han sido salvos de la inmoralidad, del alcoholismo, de las drogas y todo tipo de pecado. Y gozan hoy de una vida totalmente nueva, una nueva criatura, ¿verdad? Rescatados del pozo cenagoso, de las cosas, ¿verdad?, que eran ilícitas y ahora sirviéndole al Señor. Porque el Señor tiene un amor inmenso para la humanidad. No importa tanto lo que es la persona, el individuo, sino lo que puede llegar a ser con la ayuda de Dios y con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Hemos vivido eso nosotros, ¿verdad? Hemos sido transformados por la palabra, empezamos este camino y no somos lo que éramos antes y no vamos a ser lo que somos ahora en tiempo de futuro. Si nosotros nos mantenemos firmemente con el Señor y seguimos en el camino del Padre, ¿verdad?, vamos a ser muy diferentes. Vamos nosotros a tener cosas diferentes espiritualmente en nuestras vidas. Vamos a ser prosperados, vamos a tener victorias. Vamos a ir de gloria en gloria, gloria en gloria. No quiere decir las finanzas, no, espiritual. De gloria en gloria. Tú vas a ver la mano de Dios, vas a ver, ¿verdad?, cómo el Señor se mueve a favor tuyo y a favor mío también. Debemos de descubrir los secretos contenidos en las sabias enseñanzas de las Escrituras para la restauración de la familia y del individuo. Primero se tiene que hacer la restauración en nosotros, interna y externa. Y después se hace la restauración en la familia, ¿verdad? Porque la unidad de la familia es tan preciosa para el Señor que el diablo, el enemigo, viene y la ataca de todos lados, de todas formas. Porque cuando ya la familia no está unida, ya hay muchas almas heridas, ya hay personas que quizás no quieren conocer de Dios, hay personas con falta de perdón, hay personas, ¿verdad?, que nunca quieren saber más de sus familiares. Eso pasa, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que entender que es un proceso, pero primero el proceso el Señor quiere que llegue a nuestras vidas como individuos. No puede ser que la familia va a ser restaurado de un solo, no. Hay cosas que tenemos que pasar, porque el Señor quiere transformarnos. El Señor quiere que le servimos como una unidad junta. Aquí estamos nosotros en un proceso, cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso, para que un día podamos ser esa novia, ¿verdad?, lista para el Señor. La iglesia en un conjunto, unidas para estar en la presencia del Padre. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 26 a 27. Lo que creemos que es la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hallamos mucha relación entre los proverbios de Salomón y las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Las épocas y las culturas de la Biblia pueden haber sido diferentes de la nuestra, pero el Dios que habló en aquel tiempo es el mismo que sigue hablando hoy por medio del Espíritu Santo. Es el mismo que afirma la palabra, es el mismo que afirma nuestros pasos, es el mismo que nos ha llamado, es el mismo que nos ha escogido. Realicemos desde cuándo estas palabras fueron inspiradas y dadas por el Señor y todavía
tienen efecto en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Porque el Señor de todo nos dejó dicho. El Señor ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y el Señor nos dio la sabiduría para poder salir adelante y para no estar fallando y no estar en el pecado. Y de verdad tener ese temor y esa reverencia ante Él para hacer las cosas correctamente. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Los pecados que atacaban en estos tiempos, los tiempos, ¿verdad?, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, son los mismos que siguen destruyendo la vida física, moral y espiritual de la gente de hoy. Miramos el mundo que está batido por el alcohol, por las drogas, por las cosas de la carne, por el pecado. Siguen las mismas cosas haciendo estragos en las familias, en la sociedad, porque han dejado las enseñanzas del Padre, porque no han tomado en serio la palabra, no la han puesto en práctica, no han querido ni saber qué es lo que dice la palabra, porque no han querido dejar los pecados que ellos tienen. Se tocan los estragos morales y espirituales que causan la prostitución y todos los tipos de desvíos sexuales, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la homosexualidad, la pornografía, el comercio y el abuso contra los menores. Todos son pecados que la Biblia condena con todo el peso de la vehemencia divina. Todos pecados que nunca tenían que surgir, pero nosotros los humanos lo hemos hecho, ¿verdad? Porque somos seres corruptibles, somos seres carnales, somos seres que quieren hacer, ¿verdad?, lo que el ego, lo que el yo, no queremos nosotros de verdad guardarnos, santificarnos por el Señor. El Señor nos está llamando a eso, a la santidad, nos está llamando, ¿verdad?, a no tomar parte en estas cosas, ¿verdad?, que Él nos está diciendo en la palabra. Otro mal que ha estado atormentando a la sociedad son los vicios del alcohol, el tabaco y todos tipos de drogas que están devastando a la gente que son dependientes de ellos. Las adicciones son cosas, verdades, hermanos. Dios no quiere que nosotros, ¿verdad?, caemos en una adicción, o que nuestros hijos o nuestros nietos, ¿verdad? Por eso tenemos que enseñarles a ellos donde dice la palabra, que ustedes no hagan ciertas cosas, porque los hijos a veces dicen, no, ¿qué sabe mi madre? ¿Qué sabe mi padre? Pero aquí está el Señor hablándonos a todos nosotros, porque todos somos hijos del Padre. Todos, ¿verdad? Esta palabra es para cada uno de nosotros. La obra encomendada por el Señor Jesucristo a la iglesia es una de liberación y restauración, ¿verdad? Liberar al cautivo y que sea restaurado para que pueda ser ese discípulo, ese hijo, hija de Dios, esa persona que le sirve. ¿Por qué le servimos al Señor? Hermana Abigail, ¿por qué le sirve usted al Señor? Porque es mi papá. Es su papá. Hermano Carlos, ¿por qué le sirve usted al Señor? Porque Él tuvo misericordia de mí. Amén. Hermana Dora, ¿por qué le sirve usted al Señor? Porque quiero caminar bien y quiero irme al cielo. Yo también le sirvo al Señor. Y una razón, con todas esas juntas, es que estoy agradecida por el Señor. Estoy agradecida, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho conmigo, por lo que seguirá haciendo. Y sé que el Señor va a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros, mientras nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, en esa búsqueda del Señor. Para que abra sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Es lo que el Señor dice en su palabra. Sin embargo, hay una esperanza en el corazón de cada hombre y de cada mujer que han caído en el pozo de los vicios, pero que desde ahí ellos pueden surgir y llegar a ser una persona restaurada totalmente en la presencia del Señor. Hemos visto, ¿verdad?, personas que están atados en vicios por muchos años, y cuando el Señor haga, Él libera. Pero también la persona tiene que venir y llenar la casa de las cosas buenas, de la presencia del Padre. No podemos pensar que Dios nos va a liberar a nosotros de un pecado que estamos haciendo y que después vamos a regresar a hacer lo mismo.
y vamos a tener la presencia del Padre. Pero también no podemos pensar que Dios va a liberar y va a limpiar esta casa, como está diciendo el pastor, ¿verdad?, el viernes. Si nosotros no llenamos la casa de presencia del Padre, van a venir más cosas terribles. El estado de nosotros va a ser peor del que fue antes de que Dios nos dio la liberación. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos a media. El Señor quiere que nosotros tengamos esa transformación verdadera. No podemos burlar al Padre, no podemos burlarlo a Él. Él sabe si tú todavía andas, ¿verdad?, haciendo las cosas incorrectas. Y acordémonos, ¿verdad?, que va a pasar esa película de nuestras vidas, de todas las cosas que nosotros estamos haciendo y seguimos haciendo, incluso ya tomado más como pecado cuando no hacemos la palabra que ya conocemos. Cuando nomás estamos, ¿verdad?, ahí como oyentes, pero no somos de verdad hacedores de la palabra. Dice el versículo 26 del capítulo 23. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Significa literalmente, pon toda tu atención y todo tu afecto en mí. El Padre nos está hablando, nos habla todo tiempo, nos habla a cada momento. Y Él quiere que nosotros de verdad seamos esos hijos, que obedecemos lo que Él está poniendo enfrente de nosotros. El corazón simboliza el centro de las emociones, los sentimientos y los afectos de la persona humana. El centro de la atención y de las facultades intelectuales, ¿verdad? La mente, la capacidad de pensar. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. No pierdas de vista mis caminos, dice la palabra. Aquí la que está hablando es la sabiduría. Necesitamos sabiduría para todo, en todo tiempo. Y debemos a pedirle al Señor y clamarle a Él que nos dé esa sabiduría. ¿Para qué? Para que no hagamos decisiones incorrectas. Si eres tú una persona que todavía está esperando, ¿verdad?, esa persona idónea, necesitas clamarle al Señor. Si es la persona que tienes tus hijos que quizás no están donde tú quisieras que estén, necesitas pedirle sabiduría al Señor. Hermano, sabiduría es algo que yo le pido todos los días. Porque yo no soy nada, no sé nada, pero el Señor es el que dirige los pasos. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Y esa es la verdad, una humildad que tenemos que tener. No falsa, una humildad que sabemos que sin el Señor no podemos dar un paso nosotros en nuestras vidas, en el ministerio, con nuestras familias, en nuestros trabajos, donde sea que andamos, tenemos que buscar la sabiduría del Padre. Dice el versículo 27, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Multiplica los prevaricadores, multiplica a los infieles. Ramera, nombre adoptado por la Biblia para designar a una mujer que negocia con su cuerpo. El tema del sexo ilícito es muy común en el libro de los Proverbios. Es una clara demostración de que Dios está al tanto de que los pecados sexuales se encuentran entre los más constantes anomalías de las sociedades. Es algo que ha sido perturbado por el humano y se mira como común. ¿Cierto o falso? Se mira como que es algo común. Dice la palabra, ¿verdad? Le dicen lo malo bueno y lo bueno malo. No quieren reglas, no quieren regirse por la palabra del Señor, quieren regirse por sus propios deseos. La carne quiere lo que la carne quiere, dicen por ahí. Pero yo te invito a decir, el Espíritu es lo que yo voy a hacer. El Espíritu es el que va a fluir. El Espíritu es el que me va a enseñar el camino correcto. Las 3 piedras de tropiezo más peligrosas para el hombre y para la mujer: el sexo, el dinero y el poder. Y todas son importantes en la vida humana. Y si se manejan correctamente, entonces todo está bien. Pero cuando se abusa de ellos, suelen ser la causa de muchos males. ¿Cuántas personas han dejado los caminos del Señor quizás por el dinero, por las finanzas? Han puesto por ídolo. ¿Cuántas personas quieren más poder que conocer al Señor? ¿Cuántas personas se han desviado de tal manera que ya no quieren escuchar nada de la palabra del Señor? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica
contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. La ramera se cataloga, dice la palabra, como un abismo profundo o un pozo angosto, indicado así lo grave y peligroso que resulta ser esta conducta inmoral ante los ojos del Señor. En primer lugar está la profanación del cuerpo, del templo del Señor, que dijo el pastor, ¿verdad? El que contra el templo hace, el Señor lo va a destruir. Palabra que está en el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 a 16. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 1, versículo 27. Ya estaba escrito, ya el Señor sabía todas estas cosas que iban a pasar. No son cosas nuevas, pero lo malo es que la maldad se ha multiplicado. Lo malo es que el amor se ha enfriado. Lo malo es que la gente se ha apartado del Señor. Lo malo es que la gente no ha entendido que lo que están haciendo los va a llevar a la condenación eterna. Nunca, ¿verdad? Van a poder estar ellos en la morada celestial. Yo escuchando tantas cosas, ¿verdad? Se partió con el Señor y allá está en su presencia. Que Dios lo tenga en su santa presencia. La gente se engaña sola. No es verdad, por eso tenemos que nosotros predicar la palabra, por eso tenemos que hablarle a la gente, decirle, ciertamente esa persona no pudo haber ido a la presencia del Señor, solo si se arrepintió al último momento, pero como vivía su vida no era agradable al Señor. No podemos nosotros, ¿verdad?, engañar a las personas. Es mejor hablar con la verdad. ¿Para qué? Para que ellos también cambien, porque mucha gente de verdad piensa que pueden todavía orar por las personas, ¿verdad?, o rezar, como se diga, para que sean salvos, y eso no. Ya cuando la persona ha partido, ya se ha ido a la presencia del Señor o se ha ido a la presencia del enemigo, donde estará por el resto de sus días. Así es como un aspecto tan noble y hermoso, la cual el Creador diseñó para la conservación de la raza. Ha venido a ser pasto de apetitos y vicios degenerados que están trayendo ruina y perversión a una sociedad que menosprecia las enseñanzas de las Escrituras. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú tienes temor al Señor y tú entiendes que en todo tiempo el ojo de Jehová está sobre ti, vivieras tu vida diferente. Lo viviéramos diferente, porque de verdad entendiéramos, ok, no es porque me está viendo mi hermano, me está viendo mi hermana, el pastor, la pastora, mis hijos, no. El ojo está sobre mí en todo tiempo. Y yo tengo que vivir en integridad, yo tengo que hacer las cosas correctamente. Porque de todo yo voy a dar cuenta. De todo el Señor ya lo sabe. Tenemos que nosotros de veras vivir en esa reverencia ante el Señor. Tenemos que de veras nosotros doblegar nuestras vidas y hacer lo que dice la palabra. Hermanos, es que la palabra es real y verdadera. Lo hemos experimentado, lo hemos visto, el Señor ha hablado, el Señor se ha manifestado. El Espíritu Santo está con nosotros porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No es un cuento de hadas, no, es la palabra real y verdadera y te tienes que tornar a ella como lo es. Tienes que hacerlo como el Señor dice, no como dice el predicador, la predicadora, como dice el Padre. Porque solo Él tienes que agradarlo. Tu vida es para Él. Ya es mucho tiempo que hemos nosotros derrochado en otras cosas. Quizás en las finanzas, quizás en la persona. No, ahora tienes que tú de verdad derramar tu vida para el Señor. Vivir tu día como que si fuera el último día. Porque en realidad no sabes cuándo el Señor te va a llamar. De verdad no sabes cuándo tienes que estar ahí con Él. Y no vas a tener tiempo para ponerte a cuentas. Esa es una mentira del diablo. Mucha gente me ha dicho, yo voy a venir cuando yo quiera, cuando yo tenga tiempo, pero nunca nadie te está diciendo que vas a tener más tiempo. Tú no sabes si el día de mañana
vas a irte de esta tierra. No sabemos, por eso no podemos estar jugando con el mundo. No podemos estar jugando que venimos a la iglesia y que hacemos lo que queremos. No, tenemos que vivir esa vida rectamente ante Él, para Él, por nuestro mismo beneficio también. Nada inmundo va a entrar en la presencia del Padre, porque Él es santo, 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 3 veces santo, dice la palabra. Y si usted y yo no tenemos temor, estamos muy equivocados, porque el Señor, cuando Él habla fuerte, hermanos. Y cuando Él dice algo, déjenme decirle que lo va a hacer, así como lo dice en su palabra. ¿Tiene misericordia? Sí. ¿Lento para la ira? Sí. ¿Tiene piedad? Sí. Pero si tú y yo ya conocemos el camino y no hacemos conforme el camino, estamos ya pecando. Desde el momento que entra el pensamiento aquí y no lo echamos para afuera, ya está brotando las hierbas de Satanás en nuestras vidas, en nuestras mentes, y va a dar fruto si tú o yo lo dejamos. Y yo digo yo porque nadie es perfecto, todos somos pecadores, todos fallamos, todos tenemos diferentes tentaciones. El diablo ya sabe la tentación que te va a presentar, pero gloria a Dios que el Señor también ya sabe cómo te va a ayudar a derrotarlo, si tú le pides la ayuda para hacerlo. Dice el versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que se van buscando la mistura. Y aquí lo voy a ver yo mucho a los jóvenes. Quizás tú no has sentado en un vicio, pero tienes que entender que hay muchas consecuencias cuando eso pasa. Dice, ¿para quién es el ay? ¿De quién son los lamentos? Los que se detienen mucho en el vino, los que no sueltan la botella. La sociedad ha convenido a referirse al alcoholismo como que sí es una enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad provocada por la propia voluntad del alcohólico. Nadie te está forzando a tomar. Nadie te fuerza a tomar drogas, a hacer drogas. No, tu propia voluntad es lo que te hace caer. Si no estás firme con las cosas del Señor y estás en la sociedad y te ofrecen y tú quieres, ¿verdad?, ser como el mundo, vas a caer en la garra del enemigo. Pero si tú conoces la palabra y tú, ¿verdad?, te mantienes firme, entonces tú vas a prosperar y vas a tener la sabiduría para poder salir adelante. Algunos alcohólicos parecen no tener nada de qué lamentarse por un breve tiempo, a no ser por los golpes que ellos reciben en sus caídas o por dejarse sin tener nada de dinero para seguir aborrachándose. La prostitución y el vino hacen perder el juicio. Oseas capítulo 4 versículo 11. Si persisten en el hábito, ¿verdad?, de estar tomando, el hígado y todo su cuerpo van a sufrir estragos realmente lamentables. El cuerpo te va a fallar. Cuando no cuidamos el templo, va a fallar. Así como el Señor nos ha creado, es perfecto, pero nosotros abusamos del templo. Ponemos cosas que no debemos de poner. Los lamentos continuarán por la eternidad. Lo peor es que hay una separación entre la persona en el vicio con el Padre. No van a poder ir a esa morada celestial. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 10. Situaciones lamentables de los que ellos caen en la ansiedad, el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas en balde, los brotados de los ojos. Todas esas son condiciones a las que ellos se quedan expuestos. ¿Por qué? Porque se privan de la razón y se sumergen en un estado de torpeza. Ellos buscan la alegría y el placer, pero no, lo que encuentran es una tristeza y los sufrimientos. Eso es lo que causa los vicios del alcohol, de la droga y del tabaco también. Dice versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas
y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Cuando rojea, no te fijes en lo rojo que es el vino, como el que yace en el medio del mar, durmiendo en el alta mar. Se siguen describiendo las desgracias del alcohólico, características engañosas y peligrosas de las bebidas que se embriagan las personas. Los colores rojo y el dorado del vino pueden ser muy atractivos, pero no todo lo rojo es saludable y no todo lo que brilla es oro. Son cosas que el enemigo usa para que la gente caiga en la sociedad, en vicios, en alcoholismo tan profundo que afecta a las familias. Yo soy una hija de una persona que fue alcohólica por muchos años. En lo personal, casa muchos cabos. Deja a los hijos en tristeza, sin protección y con muchas dudas. Porque yo les voy a decir mi testimonio, que yo llegué hasta el punto a pensar de que era mi culpa que la persona en mi familia tomaba. Porque yo no encontraba una respuesta. Yo no conocía del Señor. No sabía que había un propósito para todo. Pero yo te puedo decir que eso es algo horrible. Es algo horrible para un hijo. Si tú no lo haces, no lo hagas. Y si lo has hecho, yo te invito a hablar con tu hijo, con tus hijos o tus hijas y pedirles perdón. Porque quizás tú has sido cambiado, tú has sido transformado, pero no sabes lo que sembraste en tu generación. No sabes las lágrimas que han sido derramadas por tus hijos, o por tus cónyuges, o por tu ex cónyuges, como sea. Es triste, pero eso es lo que hace el enemigo. Usa todas las cosas ilícitas para hacer estragos y para que el propósito no se cumpla en la vida de las personas. Y por eso nosotros tenemos que tener más sabiduría que el enemigo. Tenemos que conocer la palabra para poder nosotros mantenernos alejados de las cosas malas, de las cosas que el Señor no quiere que tomemos parte nosotros. Aunque entra suavemente, dice la palabra, es decir, que se desliza con suavidad por la garganta cauterizada del borracho. Al fin, como serpiente morderá y como áspid dolerá. Tus ojos mirarán cosas extrañas, dice la palabra. Fantasías, alucimientos son lo que miran las personas que se embriagan. No son pocos los que han dado confesiones de que ellos han visto animales raros, gigantes que los anden persiguiendo, fantasmas y hasta los demonios materializados. Porque están en un estado alterado en su mente y miran muchas cosas que no son correctas y que no son verdades. Tu corazón hablará perversidades, dice, palabras que no edifican, que alejan a los que están a tu alrededor. Y llega hasta tal grado en los vicios, hermanos, que tú matas el amor de tu familia. Tú lo matas. Y para poder construir eso de vuelta es muy difícil. ¿Por qué? Porque quizás las personas que tú has alejado ya no van a querer saber del Señor. Ya no van a querer venir a los pies de Cristo. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que mande esa persona, ¿verdad? Para que pueda hablarles del amor de Cristo, si todavía ellos no han aceptado a Cristo en su corazón. Dice, serás como el que yace en medio del mar o en la punta de un mastelero. La verdad le da a su víctima la sensación que están flotando sobre el agua o que están flotando en el aire, y por eso es que no tienen firmeza, ¿verdad? El que se embriaga siempre anda así, ¿verdad? Porque esa es la sensación que le da. Siente que se sube y que se baja, como si estuviera en un barco de alta mar, como dice la palabra. Es peor, siente que cae al abismo desde la punta del mástil de un barco.
La palabra delirio se refiere a las falsedades que imagina el borracho y las cosas, los sandeces que dice como producto de su entorpecimiento mental. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotada, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte aún, lo volveré a buscar, dice la palabra. Una insensibilidad física y mental de la persona adicta al alcohol. Al borracho le aparecen moretones, heridas, fracturas, de las cuales ni se da cuenta, porque está bajo el adormecimiento del antésico que le causa el cuerpo de los efectos del alcohol. No sienten nada, porque ellos están en otro estado. El alcohol, como las drogas, son utilizadas para buscar la tranquilidad y el sueño profundo, pero sin embargo todo lo que dan son frutos falsos, esperanzas falsas y lamentables fracasos. Muchos quieren salir de la fosa profunda de sus adicciones, pero les falta la voluntad para poder hacerlo. Y lo único que puede darles esa libertad permanente es la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la palabra, no hay nada imposible para Dios. Dios puede restaurar a la persona que está en una adicción, en un vicio, pero ellos también quieren tener que ser transformados por el poder del Padre. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Dice el capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Se edificará la casa. Casa significa la familia o el hogar. El proverbista llama ahora la atención de sus lectores, de sus oyentes, de sus discípulos, a los medios indispensables para la restauración del hogar. Ha sido quebrantado el hogar, ¿verdad? A través de los vicios. Ahora el proverbio nos dice cómo nosotros podemos restaurar la familia y el individuo. Las personas que crecen buscando una relación con Dios, ellos saben que necesitan la sabiduría de lo alto para poder vivir aquí en esta tierra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, se edificará la casa. Necesitamos un plano figurado. Es necesario para la edificación de una buena familia con el diseño que viene de la mente de nuestro Creador, del sabio Creador. En la mente del Padre es que todas las familias le sirvan a Él. Pero la destrucción de parte del enemigo hace que la fundación de la casa no esté sobre la roca. Hace que muchas cosas, muchos espíritus se metan en nuestras casas, en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que combatir en contra de esas cosas. Estaba hablando yo con una hermana ahora y me dijo, hermana, ciertamente yo siento espiritualmente que algo se ha plantado en mi casa, algo maligno. Y yo le dije, sí, le digo, yo lo sé, lo puedo sentir en el espíritu. Y me dice ella, ¿pero por qué? ¿Por qué? Simplemente porque lo ha dejado. Porque ha bajado la guardia. Porque su fe quizás se ha ido para abajo. Porque el enemigo no va a entrar donde la presencia mora del Señor. Donde estemos firmes, ahí no va a entrar. Va a tratar de hacer estrago, va a hacer muchas cosas. Pero así como nosotros percibimos espiritualmente que quiere entrar, así espiritualmente lo vamos a sacar. Porque la familia de nosotros es para Cristo. Porque nuestras vidas es para servirle al Señor. Nuestro sabio Creador, el quien estableció la familia como la primera institución del mundo. Por eso que Satanás viene en contra de la familia. Porque es lo primero que el Señor fundó. La familia es tan preciosa. ¿Verdad, hermanos? Es nuestro refugio. Es donde hay paz. Donde hubiera de haber esa paz. Donde nosotros podemos ir, ¿verdad? Y hablar de quizás lo que nos ha pasado en el día. Y poder tener esas conversiones sabiamente.
y pedir consejos, ir a la presencia del Padre y pedirle, ¿verdad?, que cambie las situaciones si son situaciones incorrectas. Por eso es que el enemigo quiere derrotar las familias. Yo lo voy a decir en lo personal. El enemigo vino por la mía. Vino por la mía. Vino por la mía. Pero más grande fue el Padre, que dejó que el propósito se cumpliera en la vida de la pastora. Más grande es el Padre, ¿verdad?, que tuvo misericordia y piedad y pudo Él derrotar eso. Y nosotros tenemos que percibir eso, porque en veces van las cosas malas y queremos ya, ok, ya no quiero saber de Dios, o ya no quiero el propósito del Padre, no lo puedo cumplir. No, eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que nuestros ojos se quiten del sumo sacerdote y que lo pongamos en las cosas terrenales. Si yo hubiera hecho eso, no estuviéramos aquí. Bueno, yo no estuviera aquí. El Señor hubiera levantado a otra persona. Pero yo he decidido que no importa lo que venga el enemigo caer en contra de mí, yo no voy a ser movida donde esté la roca, la fundación de la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque así debemos de ser nosotros, inmovibles contra los problemas que trae el enemigo. Con prudencia se afirma, dice la palabra. La prudencia y la sabiduría están íntimamente relacionados. El sabio sabe qué hacer, pero el prudente sabe cómo y cuándo hacerlo. Un lugar manejado con prudencia estará siempre libre de rencillas, de quejas y de críticas. La familia prudente es una que vive en un ambiente de paz, de armonía y de confianza mutua, cuyas características son el respeto, la lealtad y la unidad. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras familias. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y dirección. Proverbios capítulo 8, versículo 12. ¿Cómo se llenan las cámaras de todo bien, apreciado y agradable? Las decoraciones de las casas tienen que ser escogidas con sabidurías y con prudencia también, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, verdad, en nuestras casas? Si es algo que glorifica al Señor. Yo en lo personal he escuchado a muchos ministros decir que hay ciertas cosas que la gente tiene en sus casas que invita cosas de las tinieblas adentro. Y ellos no lo saben, nunca han sido enseñados. Por eso tenemos que pedirle al Señor también que nos dé sabiduría en eso. No deben faltar los libros y las varias versiones de la Biblia. Hay que pensar en facilitarles a los niños, a nuestros hijos, ¿verdad?, a nuestra familia, el estudio de la palabra de Dios. Hay que invertir en el reino de los cielos, hermanos. Hay que nosotros, ¿verdad?, despojarnos de decir, oh, es para el Señor, para que puedan crecer en el conocimiento del Señor. Nosotros lo hemos dicho aquí públicamente, una Biblia de estudio es la mejor inversión que pueden hacer para poder sumergirse en la palabra del Señor y para poder conocerlos a Él más que lo conocen ahora. Dice versículos 5 y 6, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. El sabio es fuerte, vale más un hombre sabio que un hombre fuerte, es lo que quiere decir la palabra. La restauración y el desarrollo de la personalidad del individuo deben darse primero para poder construir un hogar y para poder establecer una familia, para que hagamos las cosas conforme al diseño del Señor. Primero se debe rescatar al individuo de la vida mundana, de lo que hacía del mundo, para que entonces él pueda edificar la casa sabiamente. El carácter como la personalidad del cristiano se desarrollan a través de un proceso. Estamos en un proceso, hermano, ¿verdad? Estaremos en ese proceso hasta el día que partiremos con el Señor. Porque nosotros sabemos que el Señor tiene muchas cosas que hacer con nosotros, que cambiar en nosotros. Yo no sé ustedes, hermanos, pero en lo personal, yo le pido al Señor que me cambie. Que si es algo que no está agradable ante Él, que me lo enseñe, que me lo muestre y que me dé la fuerza y fortaleza para poder cambiarlo. Porque yo no quiero hacer las cosas que no son agradables ante el Creador. Yo no quiero estar en eso. Y eso debemos hacer cada uno de nosotros. Pedirle al Señor sabiduría. ¿Qué decía la pastora, verdad? Y dice la palabra. Los pecados ocultos, cosas que hacemos que no reconocemos y que no sabemos que el Señor nos revele a nosotros.
para parar de hacer eso también. El desarrollo y el desempeño de la personalidad humana externa. Con ingenio harás la guerra, dice la palabra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Para ganar la guerra se requiere una estrategia contando con la sabiduría. La Biblia se refiere a la vida del creyente como una constante guerra contra las fuerzas demoníacas. No es contra sangre, ¿verdad? No, o carne. Es contra las cosas de las tinieblas. Y si nosotros captamos eso, entendemos que hay muchas cosas que no pasan, que son espirituales, y solo se va a tener la victoria haciendo las cosas con las armas espirituales que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es como la salvación, es individual. Tú sabes que tu vida está pasando por una guerra, tú sabes que tu familia está pasando por una guerra, eres tú que te tienes que poner en la brecha. Claro, te podemos apoyar, y yo digo apoyar porque todos aquí oramos unos por nosotros, pero eres tú que te tienes que poner firmemente. ¿Para qué? Para que esa guerra pueda ser ganada con las fuerzas de nuestro Padre que está en el cielo. Él es el que nos da la victoria en todo tiempo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Hay factores humanos que exigen una buena personalidad cristiana para poder triunfar. Mas el fruto del Espíritu es amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. El carácter es lo que es y su personalidad es lo que hace. Todo se puede en el nombre de Cristo Jesús. Si hay un vicio, si hay un pecado en tu vida, si hay algo que está rodeándote, maligno, ¿verdad? Espiritualmente, todo se puede vencer en el nombre de Cristo Jesús. No puedes dejar que el enemigo venga y robe tus bendiciones, poniendo en tu camino algo que trae un espíritu maligno sobre tu vida. Muchas cosas el Señor no manifiesta porque no somos obedientes, porque no queremos esperar en el tiempo del Señor, o porque quizás sabemos lo que el Señor nos ha pedido y no podemos quebrantar ese altar en nuestra vida. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Lo que el hombre o mujer espera de ti o lo que el Señor demanda de ti? Lo que el Señor demanda de ti es lo que debe ser primordial. Si tú le quieres servir al mundo, que dice, ¿verdad? Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sencillo. No podemos hacer las cosas del mundo y pensar que estamos haciendo las cosas correctamente ante el Señor. Nuestra sociedad está siendo atacada por fenómenos sociales que están pervirtiendo y desfigurando la vida de las familias. Pero un tiempo como este, el proverbista recibió de Dios la sabiduría para anticipar los mensajes y las amonestaciones. Ya el Señor tenía preparada esta palabra para cada uno de nosotros. Ahora es si nosotros la ponemos en práctica en nuestras vidas y hacemos rema nuestro espíritu. La Biblia siempre ha tenido la razón, la seguirá teniendo contra los desatinos de la raza humana, por cuanto es la palabra de Dios, viva y eficaz y la verdad, el único camino para poder llegar al Padre. El secreto para el triunfo de una persona sobre los vicios y la generación son la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría. Adquiere sabiduría sobre todo, dice la palabra. Por algo es énfasis. La sabiduría es algo que necesitamos diariamente, hermanos. Ustedes, wow. Yo conocí a esa gran mujer que fue la pastora y tenía una sabiduría porque ella se la pedía al Señor y ella la buscaba para todos sentidos en su vida. Yo quiero tener esa sabiduría del Señor. Yo quiero tener esa sabiduría que agrada al Padre, esa sabiduría que me va a encaminar correctamente y que va a hacer mi vida una vida agradable al Padre, una vida de victoria,
porque yo tengo temor de fallarle al Señor.